Bueno, tengan todos muy buenas noches, todos y todas. Eh, Compañeros, mi nombre es Lázaro Contreras, soy estudiante de la licenciatura en Sociología eh, en la Facultad de Aquí Oriente. También soy parte del, del espacio de refuerzo académico para los estudiantes aspirantes a ingresar a la universidad en 2021. Soy tutor de de la materia de ciencias sociales y es para mí un placer compartir con todos ustedes estos espacios, esperando de que sean de un, de mucho fruto para ustedes, un fruto positivo. Por otra parte, después de presentarme, les quisiera decir una cuestión ya de orden de la videoconferencia, cómo se va a desarrollar. Yo voy a tratar de hacer la explicación del tema, drama histórico de la ecología, y una definición conceptual hasta ahí. Si a ustedes les llega a presentar alguna duda respecto al tema, la puede hacer en el momento. Si es necesario, la puede hacer para abrir el micrófono o la puede hacer por escrito. Les recomiendo de que si es por el por escrito, active el micrófono para decirme, porque yo no me doy cuenta del chat mientras estoy presentando la presentación. Pero si no, puede esperar hasta que yo termine la videoconferencia, perdón, el tema, y lo puede hacer de las dos formas que ya le mencioné, a través del mensaje o a través del micrófono. Yo creo que solo es eso de indicación. Luego de presentarme, ahora entramos al tema y es el drama histórico de la ecología. Eh, Vamos a hacer eh, una aproximación o una definición conceptual de la ecología y otros conceptos que se van manejando aquí, para que es necesario que los vayamos entendiendo para cuando nos vamos introduciendo a los temas de medioambientales y de las ciencias sociales, cómo son estudiados y cómo son abordados dentro del devenir y el desarrollo de las sociedades. Y es necesario manejar estos conceptos para tener claridad de análisis. Vamos a hablar ya para ir contextualizando ya el tema, a la llegada de los conquistadores españoles a Centroamérica y a El Salvador, el territorio estaba cubierto por bosques, por ríos, lagos, fuentes de agua superficial y subterránea de excelente calidad, abundante flota y humana. Vemos aquí que antes de la llegada de los españoles, o los conquistadores más bien, para decirlo, el continente, por mucha literatura histórica, es descrita de esa forma. Eh, Eduardo Galeano, en Venas Abiertas de América Latina, define y dice que los conquistadores definían eh, al continente como el paraíso en la tierra, era su belleza de flora y fauna de que no la habían visto ellos nunca. Entonces por eso se plantea aquí en los escritos la abundante y la riqueza de la fauna y de la flora en el continente. Pero a partir eh, de las rudimentarias, más bien, antes de la llegada de los españoles, así estaba el territorio. Y la agricultura era de una forma primitiva y rudimentaria, no estaba tan desarrollada a gran escala. Eh, los nativos tenían una forma de cultivar la tierra, no a gran escala, sino que era una economía de subsistencia, era rudimentaria, no existían no utilizaban por lo menos ningún artefacto que le facilitara de una manera a gran escala el cultivo, sino que lo hacían con picos, con trozos de palo, con una punta de una roca. No utilizaban bestias para cultivar, por eso se plantea que son rudimentarias las prácticas de los cultivos. Y también que solo se aplicaban a reducidas áreas, eh, manteniendo la fertilidad natural para vivir con la armonía del medio ambiente. Entonces vemos aquí cómo se va partiendo en dos, porque ya lo vamos a ir viendo antes de la llegada de los conquistadores y después cómo eran las prácticas de producción de la tierra
vemos que antes de la llegada de los conquistadores, se manejaba así, de una práctica primitiva de los cultivos y en áreas reducidas, como no era necesario a gran escala, era para sobrevivir, y la fertilidad ellos cuidaban, tenían una concepción de la tierra como algo sagrado, entonces ellos la cuidaban porque ellos les daba el alimento, les daba vida. Por eso se plantea esa parte de vivir en armonía con el medio ambiente. Los españoles se apoderaron de las grandes extensiones, acapararon los mejores suelos, sometidos en nombre de la corona real. Todo lo que hicieron los conquistadores lo hacían en nombre de la corona. No solo depredaron, sino también deterioraron la agricultura migratoria o itinerante, de rotación prolongada de los cultivos con los que los nativos protegían el suelo. Los extranjeros modificaron la forma de cultivar al introducir el ganado para el arado y la práctica del pastoreo, provocando que el pateo compactara los suelos, que empezaron a erosionarse. El suelo se tornó frágil por su creciente y lento deterioro debido al uso pastoril. Requirió la incipiente ganadería. Para 1520, señala el autor citado, encontraron áreas densamente pobladas y principalmente en Guatemala y El Salvador y parte de Honduras. Esclavizaron a la población sometiéndolas a trabajos forzados como la tala de bosques y el pastoreo. Aquí ya vamos viendo como lo que yo les mencionaba en los dos momentos de la ecología, por decirlo así, o del medio ambiente. Ya vemos aquí cómo se introduce las prácticas de los conquistadores, y aquí menciona en particular la agricultura migratoria o itinerante. Esta agricultura migratoria o itinerante o es más bien la agricultura que se basa en talar grandes extensiones de tierra o quitar la fauna y la flora de un determinado espacio para cultivarla, y luego después de cultivarla meter el ganado a pastorear, o utilizar ya el ganado dentro de lo que es arar la tierra para la agricultura. Entonces ese proceso de utilizar ya no solo para cultivar un espacio determinado, sino que ir buscando otros, porque ya no tiene los minerales o los nutrientes determinados para el cultivo, era necesario buscar otro. Por eso migraban a otras partes donde tenían que preparar la tierra. Entonces, dentro de ese proceso de preparar la tierra, entraba talar árboles y limpiar todo ese espacio para sembrar el cultivo. Entonces vemos aquí cómo ya la agricultura va cambiando, y con ese cambio que va teniendo la agricultura, ya con la presencia de las técnicas de los conquistadores, el medio ambiente va entrando en un deterioro. Entonces, y eso fue provocando en el suelo la compactación del ganado, que los suelos se fueran erosionando. La población disminuyó por el maltrato, y aquí hay un dato curioso. Es curioso y contradictorio que los aborígenes mayas de la península de Yucatán, y que se desplazaron hacia Centroamérica, practicaban la tala de bosques y la sobreexplotación de las tierras agrícolas. Además, quemaba la vegetación para ampliar sus tierras cultivables, disminuyendo así su fertilidad, incrementando su fragilidad. A la vez se agotaron los minerales y otros recursos naturales, desequilibrando el medio ambiente. Aquí hay un dato curioso y contradictorio, porque al principio planteábamos de que antes de los conquistadores, la concepción de la tierra como algo sagrado, que ellos vivían en armonía con el medio ambiente, pero aquí plantea que los aborígenes mayas que se movieron o emigraron para Centroamérica ya tenían ese tipo de prácticas, las que ya mencionábamos, quemar parte del territorio, o preparar más bien parte del territorio, talar árboles para cultivar. Entonces ahí está un dato relevante respecto a lo que refiere al medio ambiente. Con el transcurso del tiempo, hasta el siglo XX, la naturaleza fue perdiendo irreversiblemente su riqueza ambiental en las tierras cultivables. Minerales,
plantas medicinales con los que los nativos resolvían los problemas de la salud y la enfermedad. La rica fauna también se fue perdiendo y otros recursos por la causa de la sobreexplotación y la creciente asentamiento humano. Aquella América Latina donde pertenecemos se ha visto permanentemente sometida a la explotación en los recursos alimenticios, medicinales, minerales y energéticos para la relación capitalista impuesta desde la economía colonial. La riqueza del medio ambiente y la riqueza cultural de las comunidades locales indígenas y posteriormente comunales urbanas fueron perdiendo equilibrio ecológico y por el exterminio, esclavitud y explotación, por la migración forzada al agotarse las fuentes naturales de la reserva para la sobrevivencia. Aquí vemos que el transcurso del tiempo, hasta el siglo XX, la naturaleza fue perdiendo lo que aquí se menciona como riqueza de las tierras donde se cultivaba, y aquí aparece ya otro fenómeno. Ya no solo es la cuestión de la producción o la agricultura, sino también ya aquí va apareciendo la explotación, o más bien la explotación del territorio a raíz de los asentamientos humanos. Vemos que para construir viviendas, para construir calles, se va deteriorando el medio ambiente, y a la vez, al estar el asentamiento humano, trae consigo una serie de fenómenos que van y repercuten totalmente en el medio ambiente. Aquí podemos mencionar los desechos, podemos mencionar la basura, podemos mencionar la contaminación del aire, la contaminación del ruido, todo lo que la actividad humana alrededor de la economía, alrededor de todas esas relaciones sociales de producción, tienen un reflejo directo en el medio ambiente. Y aquí, y bajo el sistema capitalista o las relaciones impuestas desde la economía colonial, vemos cómo se va produciendo o cómo se generan de una manera desacelerada o acelerada, toda esa cuestión de el deterioro medioambiental, y que todo se pone en el marco, o todo se justifica a partir de la supervivencia humana, que todo lo que el hombre genera o toda esa actividad está justificada porque son necesarias para para sobrevivir. Aquí vamos a empezar a hacer a definir los conceptos, y vamos a plantear que desde a mediados del siglo XX nuestro planeta se vio desde el espacio como una esfera pequeña, frágil, dominada por un conjunto de nieve, océanos, espacios verdes y tierra. También las obras y actividades humanas. Podemos ver y estudiar la Tierra como un organismo cuya salud total depende de la salud de cada una de sus partes. Así lo define la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, refiriéndose a la nueva realidad de los intercambios entre la naturaleza y la sociedad. Vemos aquí cómo nos plantea la situación de que desde el espacio se ha tenido la oportunidad de apreciar la Tierra, o por decirlo así, el planeta, con todo lo que les mencionaba. Un conjunto de nieves, océanos, espacios verdes. También se ven las construcciones desde el espacio. Tenemos el caso de la muralla china, tenemos el caso de las grandes construcciones o las grandes ciudades como las ciudades europeas. En el continente estamos viendo Estados Unidos. Desde el espacio se pueden apreciar todo ese conjunto de cosas, pero que la salud del planeta, que ya lo menciona, va a depender de cómo, o del comportamiento de cada uno de todas estas partes que conforman o que se pueden ver desde el espacio. Y en toda esa totalidad, todo ese conjunto de cosas, estamos los humanos, que intervenimos en el desarrollo en el desarrollo de las actividades humanas, y como consecuencia podemos tener una fuerte incidencia en el deterioro del medio ambiente. La ecología, por otra parte, etimológicamente
desde el origen de la palabra. Dicen los griegos, ellos definen la ecología como casa o lugar donde se vive. Logos, estudio tratado, el término fue propuesto en 1869 por el biólogo alemán Ernesto Haeckel, y se trata del estudio del ecúmene que, aplicado a las relaciones e influencias recíprocas entre el medio ambiente y el grupo que lo habita, se llama ecología humana. Aquí ya nos da una definición conceptual, y ecúmene es una palabra griega para definir el espacio o el territorio conocido. El ecúmene para cualquier persona puede ser su comunidad, pero este concepto dejó de tener sentido a raíz de todos los adelantos tecnológicos y de la ciencia y los grandes viajes, porque el ecúmene solo se refería a un espacio reducido que el ser humano conocía o el individuo conocía. Entonces por eso tiene ese concepto, pero para definirlo, la ecología habla de las relaciones que se dan entre el medio ambiente y el grupo que lo habita dentro de un espacio geográfico determinado. A eso le llama él ecología humana. Aquí también la ecología, en el sentido más amplio, es la ciencia que estudia la estructura, función, estabilidad, eficiencia, perturbación y productividad de los sistemas habitados por las comunidades. Las biológicas, tanto naturales, bosques, lagos, como artificiales, áreas cultivables y ciudades. Es decir, es la interacción entre los componentes de los ecosistemas y los ecosistemas entre sí. Así definen la biología a la ecología, como ese espacio donde intervienen una serie de ecosistemas y están en una constante relación o una constante actividad. A eso se le llama la ecología, y que está compuesta por tanto como espacios naturales, como lo mencionan los lagos, y espacios artificiales, como ya son las construcciones fruto de la actividad humana. Por eso plantea aquí las ciudades. Entonces así se define la ecología, como ese conjunto de cosas, o podemos decir un conjunto de grupos, conjunto de relaciones que intervienen en el proceso de la actividad humana, que están constituidas por naturales y artificiales, lo que les mencionaba. Y aquí vamos a plantear ya otro concepto, tratarlo de definir, que es los ecosistemas. Y aquí nos dice que ecosistema tiene dos componentes, uno vivo y otro no vivo. El vivo está compuesto por las comunidades y los organismos que coexisten en un medio ambiente común. Coexisten es dos especies al mismo tiempo, o dos tipos de seres vivos al mismo tiempo. Así define los ecosistemas vivos, como todos esos organismos que viven en un medio ambiente, que comparten un medio ambiente al mismo tiempo. Así se define el ecosistema. Y también otro componente es el no vivo, compuesto por los suelos, rocas, clima, que caracteriza el lugar donde se encuentra la comunidad y todo lo que lo rodea, los organismos, incluyendo los demás organismos. Ahí lo plantea Serrano. Completando las ideas, el ecosistema es la interrelación de los seres vivos, organismos, con su ambiente exterior, su entorno o componentes del ambiente físico entre sí. Ejemplo de ecosistema puede ser una pequeña charca de agua o la extensa sabana. Así se definen los ecosistemas, por dos componentes: uno vivo, que hablábamos de los organismos naturales que viven en un espacio, y el no vivo, que eran las rocas, aquí pueden entrar las construcciones también, pero que intervienen en uno solo. Y los ecosistemas están sujetos directamente a lo que se estudia. Puede ser
un pequeño sitio como grandes extensiones. No se limita al espacio como tal para decir un ecosistema. Podemos ver en una pequeña partícula que existen una serie de organismos vivos que habitan al mismo tiempo ahí, es su ecosistema. ¿Cómo podemos plantear grandes extensiones? Y es el mismo, se puede utilizar el mismo concepto de que el ecosistema. Hasta ahí está la presentación de la definición conceptual de el tema que a mí me tocaba. Así que hasta aquí está, compañeros, la presentación. Si tienen alguna duda me la pueden hacer ahorita por el chat o por mensaje.